Capítulo segundo. 1. El sueño del orgullo. Luqueria acaba de anunciarme que no se quedará en mi casa y que, en cuanto entierren a la señora, se marchará. Recé de rodillas por espacio de 5 minutos. Tenía intención de rezar una hora entera, pero no hacía más que pensar y pensar. Y siempre esas ideas morbosas, ese dolor de cabeza. ¿Cómo se puede rezar así? Hasta sería pecado. También es extraño que no tenga ganas de dormir. Cuando se sufre una enorme desgracia, una desgracia apenas soportable, pasados los primeros y más fuertes arrebatos, siempre se tienen ganas de dormir. Según dicen, los condenados a muerte duermen a pierna suelta la última noche. Así debe ser. Así lo quiere la naturaleza. De otro modo, no alcanzaría las fuerzas. Me tumbé en el diván, pero no logré conciliar el sueño. Luqueria. Yo y una enfermera diplomada del hospital, la que había contratado, la atendimos día y noche durante las 6 semanas que estuvo enferma. No escatimé el dinero, hasta me complacía gastarlo en ella. Hice venir al doctor Schroeder y le pagué 10 rublos por visita. Cuando recobró el conocimiento, empecé a pasar menos tiempo a su lado. Pero ¿a qué vienen tantos detalles? Cuando al fin pudo levantarse, se sentó con la mayor mansedumbre, sin pronunciar palabra, a la mesita que entre tanto yo había comprado para ella y había puesto en la habitación. Sí, es verdad, pasábamos todo el tiempo en silencio. Más tarde intercambiamos alguna palabra, pero nada más que banalidades. Desde luego, mi laconismo era premeditado, pero me daba perfecta cuenta de que ella se alegraba de no tener que decir una palabra de más. Y eso me parecía muy natural en su caso. Está demasiado impresionada y se siente demasiado vencida, pensé. Es necesario darle tiempo para que se olvide y se acostumbre. Así pues, guardábamos silencio. Pero yo, en mi corazón, no dejaba de prepararme para el futuro. Me figuraba que ella hacía lo mismo, y me resultaba terriblemente interesante tratar de adivinar qué estaría pensando en esos momentos. Y diré más, nadie sabe cuánto sufrí, cuánto gemí durante su enfermedad, pero gemía para mis adentros. Ahogaba los gemidos en mi pecho, incluso delante de Luqueria. No podía imaginarme, ni siquiera suponer, que ella se muriera sin enterarse de todo eso. Pero cuando estuvo fuera de peligro y empezó a recobrar la salud, me tranquilicé enseguida. Lo recuerdo muy bien. Es más, decidí entonces aplazar nuestro futuro cuanto fuera posible y dejar las cosas como estaban. Sí, me sucedió entonces algo extraño y singular. No puedo calificarlo de otro modo. Había vencido, y la mera conciencia de ese hecho era más que suficiente para mí. Así pasamos todo el invierno. Ese invierno me sentí más satisfecho que nunca. Debo confesarles una cosa. Ha habido en mi vida una terrible circunstancia externa, que hasta el momento presente, es decir, hasta que se produjo la desgracia de mi mujer, me ha oprimido cada día y cada hora. Me refiero a la pérdida de la reputación y a mi salida del regimiento. En una palabra, se había cometido conmigo una injusticia incalificable. Cierto que a mis compañeros no les caía simpático por mi carácter difícil o acaso ridículo, pues suele suceder que
lo que para uno es elevado, valioso y sagrado, resulta risible para sus compañeros. A mí no me han querido nunca, ni siquiera en la escuela. En ningún momento, en ningún lugar, he gozado de cariño. Ni siquiera Luqueria me aprecia. Ese incidente del regimiento, aunque en parte se debió a la aversión que profesaban contra mí, tuvo sin duda un carácter fortuito. En ese sentido me gustaría añadir que no hay nada más ofensivo e insoportable que ser víctima de un acontecimiento que bien pudiera no haberse producido, de un desdichado cúmulo de circunstancias que podrían haber pasado de largo, como una nube. Para una persona inteligente es algo humillante. El incidente fue el siguiente. En el teatro, durante un entreacto, salía el ambigú. Un húsar llamado A entró de pronto y delante de los oficiales y del público allí presente empezó a contarles a otros 2 húsares que el capitán Bezubtsev de nuestro regimiento acababa de armar un escándalo en el pasillo y que parecía borracho. La conversación no pasó de ahí. En cualquier caso se trataba de un error, porque el capitán Bezubtsev no estaba borracho y en realidad el escándalo no había sido tal. Los húsares cambiaron de tema y ahí quedó la cosa. Pero el día siguiente, la anécdota difundió por nuestro regimiento. Enseguida empezó a comentarse que el único miembro de nuestra unidad que se encontraba en el ambigú era yo y que, cuando el húsar A había hablado con insolencia del capitán Bezubtsev, no me había acercado para reprenderle. ¿Pero a santo de qué iba yo a intervenir? Si le tenía ojeriza a Bezubtsev, era un asunto personal. ¿Por qué tenía yo que inmiscuirme? Sin embargo, nuestros oficiales consideraban que aquel asunto no era personal, sino que afectaba a todo el regimiento y que, como yo era el único oficial de la unidad que estaba presente, había dado a entender a los oficiales y civiles que se hallaban en el ambigú que algunos oficiales de nuestro regimiento no se preocupaban mucho de su propio honor ni de su unidad. Yo no podía compartir semejante apreciación. Me hicieron saber que aún podía arreglarlo todo, que, aunque era un poco tarde, todavía estaba a tiempo de exigir una explicación formal a A. Yo no quería, y como estaba irritado, me negué con altivez. Luego, sin más dilación, pedí el retiro. A eso se reducía toda la historia. Abandoné el ejército con la cabeza bien alta, pero con el ánimo quebrantado. Mi voluntad y mi razón flaquearon. A eso hay que añadir que, por aquel entonces, el marido de mi hermana acabó de dilapidar en Moscú nuestra modesta fortuna, incluida la ínfima parte que me correspondía. Así que de pronto me encontré en la calle y sin un céntimo. Podría haber ingresado en el servicio civil, pero no lo hice. Después de haber llevado tan brillante uniforme, no me veía trabajando en alguna oficina de ferrocarril. En resumidas cuentas, si tenía que afrontar la vergüenza, la infamia y la degradación, lo haría de verdad. Eso fue lo que elegí. Se sucedieron 3 años de sombríos recuerdos, incluso ese episodio de la casa Vyasemsky. Hace 1 año y medio murió en Moscú mi madrina, una anciana rica. Para mi sorpresa, me había incluido entre sus herederos, dejándome 3.000 rublos. Después de pensarlo un tiempo, decidí mi destino. Opté por abrir una casa de préstamos, sin pedir perdón a nadie. Dinero, luego un lugar apartado y una nueva vida, lejos de mis viejos recuerdos. Ese era mi plan. No obstante, mi sombrío pasado y mi reputación perdida para siempre me atormentaban cada día, cada hora. Fue entonces cuando me casé. ¿Fue nuestra unión fruto de la casualidad? No sabría decirlo. Pero cuando la conduje a mi casa, pensé que llevaba conmigo un amigo, pues lo necesitaba de veras.
Más me daba perfectamente cuenta de que ese amigo tenía que prepararlo, pulirlo y hasta vencerlo. ¿Y cómo podía explicar de pronto todas esas cosas a esa muchacha de 16 años con sus ideas preconcebidas? Por ejemplo, ¿cómo habría podido convencerla, sin la ayuda fortuita de ese terrible episodio del revólver, de que no era un cobarde y de que había sido injustamente acusado en el regimiento? Pero ese terrible episodio se produjo en el momento oportuno. Al soportar que me apuntara con el revólver, me vengué de todo mi sombrío pasado. Cierto que no lo sabía nadie, pero lo sabía ella. Y yo no necesitaba nada más, porque ella lo era todo para mí. Toda la esperanza de ese futuro que entreveía en sueños. Era la única persona que concebía como compañera y no necesitaba ninguna otra. Y he aquí que de pronto se había enterado. Se había enterado, al menos, de que había actuado injustamente al confabularse con mis enemigos. Esa idea me extasiaba. Yo ya no podía ser un canalla a sus ojos, sino a lo sumo un hombre raro, pero ese pensamiento, después de todo lo que había pasado, no me desagradaba tanto. La rareza no es vicio. Al contrario, a veces las mujeres la encuentran atractiva. En suma, demoré el desenlace a propósito. Lo que había sucedido bastaba con creces por el momento para mi serenidad y me proporcionaba abundantes imágenes y alimento para mis sueños. Eso es lo malo, que soy un soñador. Tenía suficiente material para mis sueños. En cuanto a ella, pensaba que podía aguardar. Así pasó todo el invierno, en una especie de espera de algo. Me gustaba mirarla de soslayo, cuando estaba sentada a su mesita. Se dedicaba a sus ocupaciones, repasaba la ropa blanca y por la tarde a veces leía libros que tomaba de mi armario. La elección de esos libros también hablaba en mi favor. No salía casi nunca de casa. Al atardecer, después de cenar, la sacaba todos los días a estirar las piernas. Dábamos un pequeño paseo, pero no en completo silencio como antes. Yo me esforzaba para que pareciera que no callábamos, para dar a mis comentarios una apariencia de conversación cordial, aunque, como ya he dicho, ninguno de los dos era muy locuaz. Por mi parte, esa actitud era premeditada. En cuanto a ella, pensaba que había que darle tiempo. Ciertamente es extraño que ni una sola vez, casi hasta el final del invierno, se me pasara por la cabeza que, mientras a mí me gustaba mirarla de soslayo, en todo ese tiempo, no la sorprendiera nunca mirándome. Suponía que se debía a su timidez. Además, después de la enfermedad, tiene un aire tan apocado, tan temeroso, tan desamparado. Sí, es mejor esperar. Y un buen día, ella misma se acercará a ti. Esa idea ejercía sobre mí un encanto irresistible. Añadiré otro detalle. A veces me sugestionaba de manera deliberada, por decirlo así, y llegaba a convencer a mi espíritu y mi razón de que estaba enfadado con ella. Tal estado se prolongaba algún tiempo, pero ese odio no llegaba nunca a madurar y a arraigar en mi alma. Además, yo mismo me daba cuenta de que no era más que esa especie de juego. E incluso entonces, aunque hubiera roto la vida conyugal comprando la cama y el biombo, nunca pude considerar que fuera culpable. Y no porque juzgara a la ligera su ofensa, sino porque desde el primer día, antes incluso de comprar la cama, tenía el propósito de perdonarla completamente. En una palabra, eso era una rareza por mi parte, ya que soy muy severo en cuanto atañe a la moralidad. Al contrario, la veía tan derrotada, tan humillada, tan abrumada,
que a veces me inspiraba una profunda compasión, aunque, a pesar de todo, en ocasiones me complacía la idea de su humillación. Sí, me gustaba pensar en nuestra desigualdad. A lo largo de aquel invierno tuve ocasión de ocuparme deliberadamente de algunas buenas obras. Perdoné 2 deudas. Presté dinero a una pobre mujer sin exigirle ninguna prenda. A mi esposa no le dije ni una palabra. Había sido mi intención que se enterara. Pero aquella mujer vino a darme las gracias casi de rodillas. Y de ese modo el asunto salió a la luz. Tuve la impresión de que acogí esa historia con agrado. Pero se acercaba la primavera. Estábamos ya a mediados de abril. Habíamos quitado las dobles ventanas y el sol inundaba de rayos brillantes nuestras silenciosas habitaciones. No obstante, un velo pendía delante de mí y cegaba mi corazón. Un velo terrible, fatal. Pero esa venda cayó de golpe de mis ojos y de pronto lo vi y lo comprendí todo. ¿Fue una casualidad? ¿El destino eligió ese día? ¿O un rayo de sol alumbró el pensamiento y la intuición en mi mente embotada? No, no se trató de un pensamiento ni de una intuición, sino de una especie de nervio que de pronto empezó a vibrar. Un nervio que parecía atrofiado se estremeció, se reanimó y bañó de luz mi alma entumecida y mi diabólico orgullo. Entonces fue como si me levantara de un salto de mi asiento, y todo sucedió de un modo súbito e inesperado. Sucedió poco antes del atardecer, a eso de las 5, después de la cena. 2. De pronto cayó el velo. Antes de continuar, debo decir 2 palabras. Desde hacía un mes había notado que se había sumido en un extraño ensimismamiento. No era que guardara silencio, sino que estaba ensimismada. También de ese detalle me di cuenta de repente. Estaba sentada a la mesa, con la cabeza inclinada sobre su labor, y no se daba cuenta de que la estaba mirando. De pronto me quedé sorprendido de que se hubiera vuelto tan delgada y endeble, y de que tuviera la cara tan pálida y los labios tan exangües. Todo eso, sumado a su ensimismamiento, me chocó de una manera extraordinaria. Ya antes había oído una tosecilla seca, sobre todo por la noche. Me levanté al momento y, sin decirle nada, fui a ver al doctor Schroeder para pedirle que pasara a verla. Schroeder vino el día siguiente. Ella se quedó muy sorprendida y no hacía más que mirarnos. «Pero si ya estoy bien», dijo con un atisbo de sonrisa. Schroeder no la examinó con mucho detenimiento. Esos médicos resultan a veces descuidados por pura altanería. Y cuando pasamos a la habitación contigua, se limitó a decirme que eran las secuelas de la enfermedad y que sería una buena idea llevarla en primavera a algún lugar de la costa, o si eso no era posible, pasar una temporada en el campo. En suma, no dijo nada, solo que estaba débil o algo por el estilo. Cuando Schroeder se marchó, repitió de pronto, mirándome con una seriedad terrible: «Pero si estoy bien, completamente bien». No obstante, nada más pronunciar esas palabras, se puso colorada, al parecer de vergüenza. Ahora lo entiendo. Le daba vergüenza que yo siguiera siendo su marido, que me preocupara por ella como un verdadero esposo. Pero entonces no lo comprendí y atribuí ese rubor a su modestia. El velo. Y aquí que al cabo de un mes, un día claro y soleado de abril, a eso de las 5, estaba sentado junto a la caja, echando cuentas.
De pronto oí que ella, en nuestra habitación, sentada a su mesita, con la labor en el regazo, se ponía a cantar en voz muy baja. Ni siquiera hoy consigo explicarme la enorme impresión que me causó esa novedad. Hasta ese momento casi nunca la había oído cantar, a no ser en los primeros días, cuando la llevé a mi casa, y aún podíamos divertirnos tirando al blanco con el revólver. Pero entonces su voz era todavía bastante fuerte y sonora, y aunque a veces vacilaba, resultaba agradable y denotaba salud. Ahora su canción sonaba muy débil. No es que fuera triste, se trataba de una romanza, sino que su voz parecía rota o cascada, como si no pudiese cumplir su cometido o la cancioncilla misma estuviese enferma. Cantaba a media voz y de pronto, en una nota más alta, la voz se quebró. La pobre vocecilla se quebró de una forma lastimosa. Ella entonces carraspeó y se puso a cantar de nuevo, muy, muy bajo. Pueden reírse ustedes de mis emociones, pero nadie entenderá nunca por qué me alteré de ese modo. No, aún no me compadecía de ella. Se trataba de algo totalmente distinto. Al principio, al menos en los primeros minutos, me dominaron un desconcierto repentino y un asombro terrible y extraño, doloroso y casi vengativo. Está cantando, y en mi presencia. ¿Es que se ha olvidado de mí? Durante un tiempo me quedé donde estaba, totalmente aturdido. Luego, de pronto me levanté, cogí el sombrero y salí, sin darme apenas cuenta de lo que estaba haciendo. Al menos no sabía dónde me dirigía, ni con qué objeto. Luqueria me ayudó a ponerme el abrigo. ¿Está cantando?, le dije sin apenas darme cuenta. Luqueria no entendió a qué me refería y me miró asombrada. Por lo demás, mi forma de actuar era en verdad incomprensible. ¿Es la primera vez que canta? No, a veces canta cuando no está usted, respondió Luqueria. Me acuerdo de todo. Bajé por la escalera, salí a la calle y eché a andar sin dirección ni rumbo. Llegué a la esquina y me quedé mirando el vacío. Los transeúntes me empujaban, pero yo no sentía nada. Llamé a un cochero y le dije, no sé por qué razón, que me llevara al puente de la policía. Pero al momento siguiente le di 20 cópex y lo despedí. Por las molestias, le dije con una sonrisa estúpida, sintiendo de pronto una especie de júbilo en el corazón. Volví a casa apretando el paso. Esa nota quebrada, esa pobre nota interrumpida, resonaba de nuevo en mi alma. Apenas podía respirar. El velo estaba cayendo de mis ojos. Si se había puesto a cantar en mi presencia, eso quería decir que por un instante se había olvidado de mí. Era un hecho indudable y al mismo tiempo terrible. Así lo sentía mi corazón. Pero el júbilo llenaba mi alma de luz y se imponía ese miedo. Ironía del destino. A lo largo de todo ese invierno, mi alma no había albergado otro sentimiento que ese júbilo. ¿Cómo era posible? Pero, ¿dónde había estado yo todo ese invierno? Había sido consciente de lo que había sucedido en mi alma. Subí a toda prisa las escaleras y entré, no sé si con cierto temor. Solo recuerdo que el suelo parecía tambalearse y que tenía la sensación de flotar en medio de un río. Entré en la habitación. Ella estaba sentada en el mismo sitio de antes, con la cabeza inclinada sobre su labor, pero ya no cantaba. Me dirigió una mirada fugaz y desatenta.
pero no era una mirada, sino ese gesto instintivo e indiferente con que se acoge la entrada de una persona en la habitación en la que nos encontramos. Fui derecho a ella y me senté a su lado, en una silla, como fuera de mí. Ella me dirigió una mirada rápida, con expresión asustada. Cogí su mano y no recuerdo lo que le dije, o mejor dicho, lo que quise decirle, porque ni siquiera podía hablar como es debido. Mi voz se quebraba y se negaba a obedecerme. La verdad es que no sabía qué decir y no hacía más que jadear. Hablemos. ¿Sabes? Di algo. Balbucí de manera incomprensible. Pero, ¿podía decir algo sensato? Ella se estremeció de nuevo y se apartó llena de espanto, mirándome la cara. Pero de pronto asomó a sus ojos una expresión de grave asombro. Sí, de grave asombro. Ella me miraba con sus grandes ojos. Esa gravedad, ese grave asombro, fue como un mazazo. ¿Sigues pretendiendo que te ame? ¿Que te ame? Parecía preguntarme ese asombro, aunque no pronunció palabra. Pero yo lo leí todo, ¡todo! Temblando de pies a cabeza, me arrojé a sus pies. Sí, caí a sus pies. Ella se levantó rápidamente, pero yo le cogí las manos con fuerza extraordinaria y la retuve. Era plenamente consciente de mi desesperación, plenamente consciente. Pero créanme, en mi corazón bullía un arrebato tan incontenible que pensé que me iba a morir. Besaba sus pies, ebrio de felicidad. Sí, de felicidad. De una felicidad ilimitada e infinita, aunque me daba cuenta de que mi situación era desesperada, irremediable. Lloraba y quería decir algo, pero no podía hablar. Pronto el miedo y la sorpresa cedieron su lugar a una suerte de reflexión inquieta, a una pregunta acuciante. Y entonces me miró extrañada, incluso desconcertada. Quería comprender algo cuanto antes y se le escapó una sonrisa. Le daba una vergüenza terrible que le besara los pies y los apartara. Pero yo seguía besando el lugar en que se habían posado. Ella lo vio y se echó a reír avergonzada. Ya saben cómo se ríe a veces la gente de pura vergüenza. Me daba cuenta de que estaba al borde de un ataque de histeria. Sus manos temblaban, pero no presté atención a esas señales y continué balbuciendo que la amaba, que no me levantaría. Déjame besar tu vestido, adorarte de rodillas toda la vida. Ya no sé nada más. Ya no recuerdo nada más. De pronto ella estalló en sollozos y se estremeció. Luego tuvo un violento ataque de histeria. La había asustado. La llevé a la cama. Cuando se le pasó la crisis, se incorporó. Me cogió las manos con aire terriblemente abatido y me pidió que me tranquilizara. Deje de atormentarse. Cálmese. Y de nuevo se echó a llorar. No me aparté de su lado en toda la noche. No paraba de decirle que la llevaría a Boulogne para que tomara baños de mar. Enseguida, inmediatamente, en 2 semanas. Que aquella tarde había oído que tenía la voz muy débil, que cerraría el negocio, se lo vendería a Dobronravov e iniciaríamos una nueva vida. Pero lo principal era ir a Boulogne, ¡a Boulogne! Ella me escuchaba, cada vez más asustada. En cualquier caso, para mí, lo más importante no era eso, sino que cada vez sentía mayores deseos de arrojarme de nuevo a sus pies, de volver a besárselos, así como el suelo que había pisado, de adorarla. No te pediré nada más, repetía una y otra vez. No me respondas,
No prestes atención siquiera a mis palabras. Déjame tan solo que te contemple desde un rincón. Conviérteme en un objeto, en un perrito. Ella lloraba. Y yo creía que me iba a dejar usted así. Se le escapó de pronto sin querer. Tan sin querer que tal vez no se dio cuenta de lo que decía. Y sin embargo fue la frase más importante, más fatídica y más comprensible de cuantas pronunció aquella tarde. Al oírla, sentí como si me clavaran un puñal en el corazón. Esa frase me lo explicaba todo. Pero mientras estaba a mi lado, delante de mis ojos, albergaba una esperanza inquebrantable y era inmensamente feliz. Esa tarde la fatigué muchísimo. Yo mismo me daba cuenta, pero no podía dejar de pensar que iba a arreglarlo todo en ese mismo instante. Por último, ya entrada la noche, se quedó totalmente exhausta. La convencí para que cerrara los ojos y ella se durmió al instante, con un sueño profundo. Yo temía que empezara a delirar, y no me equivoqué. Pero su delirio fue muy ligero. Pasé toda la noche levantándome y acercándome sin hacer ruido, con las zapatillas puestas para contemplarla. Al ver a esa criatura enferma, tendida en ese pobre lecho, en esa cama metálica que me había costado 3 rublos, me retorcía las manos. Me postraba de hinojos, pero no me atreví a besarle los pies, sin su consentimiento. Me ponía a rezar a Dios, pero enseguida me incorporaba. Luqueria me observaba y salía cada 2 por 3 de la cocina. Fui a su encuentro y le dije que se acostara, que el día siguiente empezaría una nueva vida. Y yo mismo tenía una confianza ciega, loca, terrible, en que así sería. Me sentía embargado de entusiasmo. Solo esperaba que llegara la mañana. Lo principal es que no temía ninguna desgracia, a pesar de los síntomas. Aún no había recobrado del todo el sentido de la realidad, aunque el velo había caído, y tardé mucho tiempo en recuperarlo. No me ha vuelto hasta hoy, hasta el día de hoy. Y en verdad, ¿cómo habría podido recobrarlo entonces? En aquel momento ella estaba todavía viva. Se encontraba delante de mí y yo delante de ella. Mañana, cuando se despierte, se lo diré todo y ella comprenderá. Así era como razonaba en aquel instante, ni más ni menos. De ahí mi entusiasmo. Lo principal era ese viaje a Boulogne. Por alguna razón pensaba que todo dependía de ese viaje, que en Boulogne se produciría algo decisivo. ¡A Boulogne! ¡A Boulogne! Y aguardaba como loco la mañana. 3. Lo comprendo demasiado bien. Y todo eso sucedió hace solo unos días. Hace solo 5 días. El martes pasado. Si hubiera dispuesto de algo más de tiempo. Si yo hubiera esperado un poco, habría disipado las tinieblas. ¿Acaso no había recobrado la tranquilidad? Al día siguiente me escuchaba ya con una sonrisa, a pesar de su confusión. A lo largo de ese tiempo, de esos 5 días, se sintió dominada ante todo por la confusión o la vergüenza. También tenía miedo, mucho miedo. No voy a discutir, no voy a entrar en contradicciones como si estuviera loco. Tenía miedo. ¿Y cómo no podía tenerlo? Hacía mucho tiempo que nos habíamos convertido en extraños, que nos habíamos alejado el uno del otro. Y de pronto todo eso. Pero
Yo no me cuidaba de su miedo, enceguecido como estaba por la visión de esa nueva vida. Es cierto, es indudablemente cierto que cometí un error, y puede que más de uno. Esa misma mañana, nada más despertarme, era miércoles, cometí un error. De pronto quise que fuera mi amiga. Actué con premura, con demasiada premura, pero esa confesión, en realidad se trataba de mucho más que de una confesión. Era necesaria, imprescindible. No le oculté siquiera lo que me había ocultado a mí mismo a lo largo de toda mi vida. Le dije sin más que durante todo el invierno no había dudado de su amor. Le aclaré que había abierto esa casa de empeños en un momento de desfallecimiento de la voluntad y de la razón, que con esa idea personal había buscado una suerte de autoflagelación y autoglorificación. Le expliqué que en aquella ocasión, en el ambigú, me había comportado en verdad como un cobarde, llevado de mi carácter, de mi inseguridad. Me había intimidado el ambiente, me había intimidado el lugar, me había intimidado el pensamiento de que, si intervenía, tal vez me pusiera en ridículo. No me había dado miedo el duelo, sino la posibilidad de hacer el ridículo. Y más tarde, no había querido dar mi brazo a torcer, y de ese modo había hecho sufrir a todo el mundo, y también a ella, y luego me había casado con ella para atormentarla por ese motivo. La mayor parte del tiempo hablé como si fuera presa de un ataque de fiebre. Ella misma me cogía las manos y me rogaba que no siguiera. «Exagera usted, se atormenta a sí mismo». Y de nuevo rompí a llorar y estuvo a punto de sufrir otra crisis. No dejaba de pedirme que no hablara más de esas cosas y las olvidara. Yo prestaba poca o ninguna atención a sus ruegos. Solo pensaba en la primavera, en Boulogne. Allí lucía el sol, nuestro nuevo sol. Solo le hablaba de eso. Cerré la casa de préstamos. Traspasé el negocio a Dobronrarov. A mi mujer le propuse de pronto que repartiéramos todo entre los pobres, salvo los 3.000 rublos iniciales que había recibido de mi madrina, que emplearíamos para viajar a Boulogne. Luego regresaríamos e iniciaríamos una nueva vida de trabajo. Así lo decidimos, pues ella no dijo nada. No hacía más que sonreír. Creo que sonría más que nada por delicadeza, para no apenarme. Me daba cuenta de que la estaba abrumando. No vayan a suponer que era tan tonto y tan egoísta para no verlo. Me daba cuenta de todo, hasta de los menores detalles. Me daba cuenta y lo sabía mejor que nadie. Toda mi desesperación estaba allí mismo, delante de mis ojos. Le dije todo de mí y de ella, y también de Luqueria. Le dije que había llorado. Cambiaba de conversación. Procuraba también no hacer alusión a ciertas cosas. Incluso ella se animó 1 o 2 veces. Lo recuerdo muy bien. ¿Por qué dicen ustedes que miraba y no veía nada? Si no hubiera sucedido eso, todo se habría enderezado. Hará cosa de un par de días, cuando la conversación se ocupó de las lecturas y de los libros que había leído ese invierno, me contó riendo esa escena entre Gil Blas y el arzobispo de Granada. Era una risa infantil, dulce, como la que tenía antes de que nos casáramos. Un momento. Qué alegre me sentía. No obstante, me impresionó muchísimo esa historia del arzobispo. Así que ese invierno, estando en casa, había encontrado la serenidad de ánimo y la felicidad necesarias para disfrutar de esa obra maestra. Eso quería decir que había empezado a tranquilizarse por completo. Había empezado a creer firmemente que iba a dejarla así. Y yo,
que creía que iba a dejarme así. Esas fueron las palabras que pronunció el martes. Era un pensamiento propio de una niña de 10 años. Pero ella lo creía. Creía de verdad que todo iba a quedar así. Ella sentada a su mesa y yo a la mía, y así hasta los 60 años. Y de pronto llegaba yo, el marido, y exigía que me amara. ¡Qué malentendido! ¡Qué ceguera la mía! También fue un error mirarla con tal entusiasmo. Tenía que haberme dominado, pues ese entusiasmo la asustó. Pero el caso es que me dominaba, pues ya no le besaba los pies. Ni una sola vez dejé traslucir que era su marido. Esa idea ni siquiera se me pasó por la cabeza. Me limitaba a adorarla, pero era imposible callar del todo, no decir absolutamente nada. De pronto le comenté que me encantaba su conversación y que la consideraba incomparablemente, sí, incomparablemente más cultivada y desarrollada que yo. Ella se puso muy colorada y me aseguró, toda confusa, que exageraba. Y fue entonces cuando, incapaz de contenerme y sin pararme a reflexionar, le conté con qué placer había asistido aquella tarde, detrás de la puerta, a su lucha, la lucha de su inocencia con ese sujeto, y cuánto me regocijé con su inteligencia y el brillo de su ingenio, entreverado de candor infantil. Pareció estremecerse de pies a cabeza. Volvió a balbucir que exageraba, pero de pronto su rostro se ensombreció, se cubrió la cara con las manos y estalló en sollozos. Entonces no pude dominarme. Volví a arrodillarme ante ella y me puse a besar sus pies. De nuevo todo acabó en un ataque de nervios, como el del martes. Eso fue ayer por la tarde. Y a la mañana siguiente... Insensato. Pero si ha sido esta misma mañana, hace apenas un instante, un solo instante. Escuchen y traten de comprender. Hace unas horas, cuando volvimos a reunirnos en torno al samovar, después de la crisis de la víspera, me sorprendió encontrarla tan serena. Así es, yo me había pasado toda la noche temblando de miedo por lo que había pasado a la víspera. Pero de pronto se me acercó, se detuvo delante de mí y juntando las manos, hace tan poco, empezó a decirme que era culpable y que lo sabía, que su culpa la había atormentado todo el invierno y seguía atormentándola ahora, que tenía en alta estima mi generosidad. Seré su fiel esposa y le respetaré. Al oír esas palabras me puse en pie de un salto y la abracé como loco. La besé en la cara, en los labios, como hace un marido después de una larga separación. ¿Por qué se me ocurriría salir esa mañana? No fueron más que 2 horas. Había ido a sacar nuestro pasaporte para el extranjero. Dios mío. Si hubiera vuelto 5 minutos antes, solo 5 minutos. Y luego, esa muchedumbre ante nuestra puerta, esas miradas clavadas en mí. Dios mío. Luqueria dice, ahora no la dejaré marcharse a ningún precio. Lo sabe todo. Pasó en casa todo el invierno y me lo contará todo. Dice que, mientras estuve fuera, unos 20 minutos antes de mi regreso, entró de pronto en nuestra habitación para preguntar algo a la señora. No recuerdo qué. Y vio que había sacado el icono, esa misma imagen de la Virgen, y lo tenía encima de la mesa, delante de ella, como si acabara de rezar. ¿Qué le pasa, señora? Nada, Luqueria. Déjame. Espera, Luqueria. Se acercó a ella, la besó.
¿Es usted feliz, señora? Preguntó Luqueria. Sí, Luqueria. Hace mucho que el señor debió venir a pedirle perdón. Gracias a Dios que han hecho las paces. Bien, Luqueria, dijo ella. Puedes irte. Y sonrió, pero de un modo extraño, tan extraño que Luqueria volvió a los 10 minutos para ver lo que hacía. Me la encontré pegada a la pared, muy cerca de la ventana, con la mano apoyada en el muro y la cabeza en la mano. Estaba tan abismada en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de que me encontraba en la otra habitación y la estaba mirando. Parecía sonreír. Pensaba y sonreía. Después de contemplarla un rato, me di la vuelta y salí sin hacer ruido, pensando algo para mis adentros, cuando de pronto oí que abría la ventana. Me acerqué enseguida para decirle: «Hace frío, señora. Tenga cuidado, no vaya a resfriarse». Pero de pronto vi que se había sufrido al alféizar y se había puesto de pie, cuán larga era, delante de la ventana abierta, de espaldas a mí, con el icono en las manos. El corazón me dio un vuelco y grité: «¡Señora! ¡Señora!». Ella me oyó e hizo ademán de girarse, pero en el último momento cambié de opinión. Dio un paso al frente, apretó el icono contra el pecho y se arrojó por la ventana. Lo único que recuerdo es que, cuando llegué al portal, aún estaba caliente. Pero lo peor es que todo el mundo me miraba. Al principio gritaban, pero de pronto callaron y me abrieron paso. Y fue entonces cuando la vi en el suelo, con el icono en las manos. Recuerdo de una manera muy confusa que me acerqué en silencio y pasé largo rato mirándola. Todos me rodeaban y me decían algo. Luqueria también estaba allí, pero yo no la vi. Dice que habló conmigo. Solo recuerdo a un señor que no dejaba de gritarme: «Le ha salido un puñado de sangre por la boca. ¡Un puñado! ¡Un puñado!». Y me mostraba la sangre sobre el pavimento. Creo recordar que toqué la sangre con el dedo. Me lo manché y me quedé mirándolo. Eso sí lo recuerdo. Mientras ese hombre seguía diciendo: «¡Un puñado de sangre! ¡Un puñado!». ¿Qué quiere decir con eso de un puñado? Vociferé con todas mis fuerzas, según me ha asegurado la gente, y me balancé sobre él con los brazos en alto. ¡Oh, qué absurdo! ¡Qué absurdo! No hay quien lo entienda. Es inverosímil. ¡Imposible!